Este vídeo va a ser un poco más tranquilo porque quiero hablar acerca de la vida de Brahms y todo eso. Y es una historia que la primera vez que lo escuché, o mejor dicho, la primera vez que lo leí, me llegó muy hondo en el corazón. Y es la historia de Johannes Brahms y Clara Schumann, que fueron prácticamente dos personajes de la música clásica muy importantes. Y en el caso de Clara no fue tan famosa al final de cuentas, no tanto como tal vez a su esposo, pero al final de cuentas fueron dos compositores que han aportado mucho valor a la música clásica, en este caso la música del romanticismo, y con todo ello, a pesar de todas las dificultades que pasaron, vivieron una historia de amor que de verdad habla mucho sobre la música de Brahms, desde mi punto de vista. Pero tampoco le quiero hacer dormir, así que vamos de una vez a hablar sobre su historia un poco más rápido tal vez. Brahms era un músico nacido en Hamburgo. Hamburgo es una ciudad en Alemania que es una de las pocas ciudades que tiene, digamos, límite con el mar, o sea, colinda básicamente con el mar, a diferencia del resto de Alemania. Y obviamente esto no tiene mucha importancia, solamente quería darte una información extra, pero a la misma vez lo que sí es importante es que Brahms era 14 años mayor que Clara Schumann, y la primera vez que lo escuché era para mí, wow, 14 años es más o menos bastante, sinceramente. Obviamente tal vez con el paso de los años no se ve esa diferencia, pero es relativamente bastante. Por otro lado, Clara Schumann era esposa de Robert Schumann y a la misma vez fue una pianista muy famosa de la época, pero que lamentablemente como compositora no se volvió tan famosa como su esposo. Y todo esto obviamente viene de que en la mujer en el tiempo pasado no se le daba tanto valor, hoy en día se sigue luchando por ello, pero bueno, eso tú ya lo sabes. Y algo importante como contexto es que Brahms cuando era pequeño comenzó a tocar piano a los 7 años y ya con 12 comenzaba a tocar pianos en burdeles. Escuchaste bien. Su propio padre lo llevaba a esos lugares para tocar piano. Y puede ser que esto haya tenido un impacto en la vida de Brahms porque en el futuro él prefirió estar muchas veces con prostitutas a que con mujeres que no lo eran. Y yo pienso que viene de esto básicamente. Espero que sea cierto y no estar metiendo la pata. La cuestión es que tanto Robert Schumann como Clara Schumann estaban muy sorprendidos del talento de este joven. En ese caso era un menor de edad en cierta forma, pero ya podía tocar bastante bien el piano. Y Robert Schumann dijo que él era un súper talento. Y Clara, quiero leerte las palabras de Clara porque esto es genial. He aquí uno que parece haber sido enviado por los dioses. Ha tocado sonatas y scherzos suyos, todos llenos de fantasía desbordante, profundos sentimientos y maestría en la forma. Robert no ha hallado una razón alguna para sugerirle añadir o quitar nada. Un gran futuro le espera. Ya siendo joven, básicamente lo que Clara hizo fue decirle, este chico de verdad la va a hacer bien. Robert se quedó tan encantado de este muchacho que simplemente le dijo a Brahms que por favor se quedara en su casa con él por algún tiempo. Y obviamente probablemente tuvo clases junto con Robert, o sea, Brahms tuvo clases con Robert Schumann. Y esto Brahms lo describe posteriormente como, digamos, uno de los tiempos mejores para él, uno de sus tiempos preferidos en su vida. Y lo que pasaba es que Robert Schumann tenía una enfermedad mental. Y cuando Brahms llegó básicamente a estar junto con él, lo que hizo es que Robert en cierta forma se comenzó a recuperar, y esto era algo bueno. Es por ello que Clara en cierta forma se sentía bien de que Brahms está allí. Por si eso fuera poco, Robert Schumann escribió un artículo para Brahms en un periódico llamado Neue Zeitschrift für Musik. Wow, es una palabra difícil. O sea, nueva revista musical, y el artículo se llamaba Neue Bahnen, o sea, nuevos caminos. En este artículo, Robert Schumann calificó a Brahms como genio, y esto era algo súper bueno para Brahms, porque cuando regresó a Hamburgo, lo que pasó es que Brahms era al inicio un desconocido, era un muchacho ya un poco más joven, pero resulta que era un desconocido en ese momento para el público, antes que regrese a Hamburgo. Pero cuando llegó, todo el mundo dijo, este es Brahms, este tipo apareció en tal revista y todo eso. Todo el mundo lo conocía básicamente de un momento a otro, y esto fue un impulso para su carrera de Brahms. Lamentablemente, cuando Brahms se va, sucede que los problemas mentales que ya tenía Robert Schumann antes vuelven una vez más, y él intenta suicidarse y se tira al Rin. Y así acaba esta historia. Obviamente no, si no estuviera haciendo este vídeo. Resulta que Robert no llega a morir en ese intento de suicidio, pero lo que sí pasa es que, en este caso, Brahms vuelve de donde estaba en Hamburgo otra vez, junto con Clara, y se instalan en Düsseldorf, que también es una ciudad en Alemania. Y ahora viene lo interesante. Clara Schumann no dejó de amar a Robert Schumann, pero lo que pasó es que en este caso, Brahms llegó a la relación. Y no quiero decir que tal vez hubo, en realidad sí lo hubo. Hubo un enamoramiento entre Clara Schumann. Entre Clara Schumann y Brahms. Y aunque no existe, digamos, una carta muy específica de ello,
la verdad es que queda bastante obvio que fue así. Y incluso se podría decir que para Clara no era necesario que Brahms le dijera en este caso te amo, porque simplemente ello ya era casi, se sentía. En otras palabras, era un amor platónico a toda regla. El 29 de julio de 1856, Robert muere. Y esto, para que tengas una idea, más o menos es 3 años después de que publicara ese artículo acerca de Brahms, que era el supergenio. ¿Y ahora qué pasa? Sin Robert Schumann, básicamente ahora nos quedamos con Clara Schumann y Brahms, con un amor platónico que dijimos que era a toda regla, pero algo tenían que hacer en este momento. Si iban a quedar con las manos cruzadas o básicamente iban a hacer algo para continuar ese amor. Y acá se mezclan dos cosas extrañas. Ellos experimentaban algo de desahogo en cierta forma, de que en este caso Robert no está allí. Obviamente Robert estaba todo el tiempo básicamente en una clínica o en un hospital en donde no podían verlo básicamente. Pero se sentían en cierta forma un desahogo de que ahora no esté, porque a la misma vez estaba ya enfermo, muy enfermo por así decirlo. Y a la misma vez sentían tristeza de que todo esto esté pasando, ¿no? Y era esta mezcla de dos sentimientos opuestos, básicamente, que hacían que no pudieran decidirse por algo. En todo ese tiempo en que Robert estuvo básicamente internado, Brahms solo lo visitó 8 veces y Clara solamente una vez. Solo una vez, 2 días antes de que muriera. Y aquí viene la decisión. Ambos se dieron cuenta de que si esta historia de amor simplemente no funcionó mientras Robert vivía, pues mucho menos iba a funcionar si Robert había dejado básicamente un vacío en el centro. Básicamente ellos no querían invadir un terreno que era prácticamente sagrado en cierta forma. Y en cierta forma, Robert Schumann, muerto obviamente, obligó en cierta forma a Brahms a alejarse de Clara para que tanto Clara como Brahms pudieran seguir simplemente 2 vidas distintas. En el caso de Brahms se convertiría básicamente en uno de los mejores compositores de prácticamente toda la historia de la música clásica, y en el caso de Clara obviamente se seguiría con su carrera pianística. Y entonces llegó el momento de despedirse, puesto que recuerda que estaban juntos en ese tiempo antes de la muerte de Schumann, y estuvieron en la estación de tren, en esta estación de tren de Düsseldorf, y quiero que te imagines que están diciendo básicamente sin culpa pero solos. O sea, ¿qué quiere decir? Se van a separar sin ninguna culpa, puesto que no están invadiendo ahora el terreno que había ocupado Robert Schumann en este caso, pero a la misma vez estaban dándose la oportunidad de que cada una de sus vidas corriera en sentidos básicamente opuestos. En el caso de Brahms, como ya te dije, Robert Schumann había profetizado en cierta forma de que él sería el genio, el que iba a seguir revolucionando la música, en este caso alemana. Y por el otro lado, Clara se convertiría básicamente en una pianista súper talentosa, o sea, seguiría siendo una pianista súper talentosa. Y lo que pasó después se encuentra en una Clara escrita por Clara Schumann, donde ella dice: Johannes Brahms se ha ido. Fui a la estación con él. Cuando regresé, me sentí como si estuviera después de un funeral. A pesar de ello, Clara Schumann y Johannes Brahms se vieron de vez en cuando, y aún así sin tener una relación juntos. Pero lo que cabe destacar es que, para que entiendas toda la historia también, es que en este caso Brahms pidió a Clara que destruyera todas esas cartas que, digamos, revelaran mucha más información. O sea, eran en cierta forma muy privado con todo lo que tiene que ver con esta historia. Es por ello que toda la información que se tiene es básicamente, se puede deducir bastante bien, pero a la misma vez de todo, absolutamente todo, no se tiene, digamos, una carta que lo revele al 100%. Tiempo después, Clara escribiría una carta para sus hijos, que en ese momento se encontraban pequeños, para que cuando lo lean cuando estén mucho más grandes, en donde escribía básicamente que Johannes Brahms es básicamente como alguien de la familia. Y esto era muy importante para Clara dejar muy claro, porque ella sabía de que iban a correr muchos rumores acerca de todo esto. Ya Brahms era alguien famoso y ella también era relativamente famosa, y es muy probable que la gente comenzara a hablar sobre ello. Es por ello que escribe: nunca conocí a un amigo como él, y siéntanse agradecidos con ese amigo, porque al ser mi amigo también es vuestro amigo. En ese tiempo Brahms y Clara obviamente se enviaban mensajes también, pero llegó un punto en donde Brahms estaba en su casa, como siempre, y uno de sus hijos escribió una carta diciendo: hoy nuestra madre ha muerto. Para que tengas una idea de ello pasó básicamente 40 años después de la despedida de Clara y Johannes en la estación de tren. Y en ese momento, imagínate lo que tuvo que haber pasado a Brahms. Tuvo que cerrar sus ojos y ver todas las imágenes de simplemente un amor platónico que nunca existió, y a la misma vez un amor platónico que básicamente está envuelto en toda su música. Si escuchas tal vez
la cuarta sinfonía de Brahms, el primer movimiento, es puro amor la sinfonía. Y toda esa música que compone Brahms muchas veces no solamente está basado, no es pensado desde la cabeza, es pensado desde el corazón. Y es por ello que muchas veces Brahms es simplemente genial. 10 meses y medio después de la muerte de Clara, Brahms decide, por así decirlo, morir de cáncer. Y quiero que quede en tu mente esta pregunta. ¿De qué sirve la vida en este momento para Brahms sin su Clara, sin la persona que básicamente la había acompañado en todo momento y a la misma vez había sido no solo una amiga, sino básicamente un amor platónico para ella? Y como ya te dije, alguien que impulsó mucho en su música, en la forma en cómo él componía. Y de esa forma termina esta historia. Y bueno, espero que esta historia te haya gustado, obviamente, y todo lo que tiene que ver, te estoy hablando en este momento, no es para que lo veas solamente como una historia simple, es para que esta historia conecte con las obras que vas a escuchar o que vas a dirigir o que vas a tocar, porque esto es muy importante cuando estamos haciendo música de un determinado compositor o escuchando música de un compositor, que intentamos ver esos hilos que nos conducen por qué compone algo. En el caso de la ópera, por ejemplo, muchas veces tenemos ya una historia atrás y ello nos ayuda a imaginarnos de qué estuvo pensando el compositor cuando estuvo componiendo, en este caso, esa ópera. En el caso de sinfonías, muchas veces no existe una imagen, al menos que sea, en todo caso, una música que sea programática. Ahí sí vamos a tener una imagen ya más clara. Pero en caso de no tenerla, es importante ver todos esos hilos conductores que existen que nos llevan a esa música. No solamente para poder entenderla mejor, sino para posteriormente disfrutarla mucho más. Todos esos conocimientos que aparentemente parecen teóricos, al final de cuentas ayudan mucho a conectar mucho con la música. Y ese es mi objetivo a la misma vez, transmitir emociones, o sea, intentar transmitirte una historia que conecte con tal vez con tu emoción que sientes en este momento, o como tal vez puede ser que en este momento no lo sea. Así que si te gustó, obviamente suscríbete a este canal, dale me gusta a este vídeo y nos vemos en un próximo vídeo hablando sobre música clásica. Hasta pronto.